Déjeme saludar a mi buen amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de esta nave. Toño, pues ya no sé ni por dónde empezar. Hay tantas noticias y aunque suene feo lo que voy a decir, tan buenas para el análisis, ojo, que pues usted manda, señor. No, pues sí, son verdaderamente tantas cosas. Yo creo que deberíamos empezarle definitivamente, Vicente, con estas declaraciones sobre las refinerías, no las refinerías, las plantas que estaban en muy mal estado y que compró, que privatizó Enrique Peña Nieto, que no solamente se trata de pajaritos, que no solamente se trata de Fertinal, sino de otras, imagínate tú. Y es que fíjate, muchas personas han pasado por alto esto. Fue un círculo vicioso, como le llama Rafa, de simulación, corrupción e impunidad. Algunas de estas plantas chatarras que compró Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto habían sido privatizadas en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Y si entendemos que son los grupos de poder que han mantenido sus privilegios y han hecho y deshecho con nuestro país por décadas, si le hacemos caso al presidente Andrés Manuel López Obrador, que son, no podemos ver sexenio por sexenio, sino un periodo neoliberal de ¿cuántos sexenios? De Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, 5 sexenios de por lo menos 30 años. Podríamos entender, fíjate, lo maquiavélico de esto. Salinas las vendió y las vendió baratas. Fíjate, lo que era propiedad del gobierno, que era propiedad de los mexicanos, que era propiedad del Estado. Bancos también. Se vendió muy barato. Ahí está Slim, pues le vendieron Telmex. Bueno. Y después llega un imbécil como Peña Nieto y recompra lo vendido barato a sobreprecio. Así es. O sea, el caso de Fertinal, y ya lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, no es único porque hubo otras compras chatarra, pero mira, vendieron barato. ¿Y cuánto compraron? ¿A cuánto compraron? 400, 500, 600 millones de dólares. Cuando no costaba ni el 10% de lo que pagaron. Oye, pues el neoliberalismo, como dice López Obrador, sí fue un gran negocio de corrupción y de impunidad. Y como diría Rafa, también de simulación. Porque se simularon que gobernaban para todos y nos la dejaron, con mucho respeto lo voy a decir, nos la dejaron caer doblada, camarada. No, definitivamente. Es un periodo, Vicente, Rafa, público consentidor, en el que verdaderamente se ve por los intereses de los más poderosos de México. Dicen que la historia es cíclica. Si nos ponemos a pensar hace 100 años cómo estaba el país con Porfirio Díaz, nos podemos dar cuenta de que no hay mucha diferencia. México en ese entonces, en efecto, tenía los primeros ferrocarriles, la primera red fuerte de ferrocarriles después de Estados Unidos. También tuvimos el primer automóvil después de Estados Unidos. Inmediatamente, cuando otros países europeos ni siquiera se la pensaban, tuvimos el primer automóvil. Era un momento verdadero no podemos decir que no. Un momento de verdadera expansión económica en México. Sin embargo, la desigualdad era terrible. Y por eso hubo una revolución. Por eso ocurrió la Revolución Mexicana. La desigualdad era terrible. Acuérdate de la huelga de Cananea. Acuérdate de una serie de atropellos contra los derechos de las personas. Las tiendas de raya. Y me da risa pensar en esto, la misma risa nerviosa. Me da risa pensar en esto nerviosamente porque, por ejemplo, muchas empresas... pues ellos tienen varios conglomerados de situaciones y le permiten a sus empleados comprar dentro de sus empresas. Por ejemplo, Grupo Salinas pues le da a sus empleados la oportunidad de comprar en Electra con cierto margen de descuento, les dan planes de pago y etcétera, y se repite la historia de la revolución. La revolución, cuando en las haciendas tenían estas tiendas de raya y les permitían a las personas comprar y endeudarse para siempre. Entonces les pagaban sus salarios iba directamente al patrón. Claro. Cosas ridículas. Regresa el neoliberalismo
hace más de 30 años con Carlos Salinas de Gortari y vuelve esta situación. ¿Qué es el neoliberalismo? Es el mercado abierto. O sea, no tiene que ser en todo caso una situación negativa, pero es el mercado abierto en el que el gobierno, el Estado, no interviene de ninguna manera. Una realidad que ocurre en Estados Unidos, pero que es observada por sus instituciones muy, muy fuertes. En Estados Unidos sí, en efecto, hay un libre mercado, las personas pueden tener derecho a explotar los recursos de la nación, pero son observados muy de cerca por sus muy fuertes instituciones. México nunca ha tenido... Aquí sí hay procuración de justicia. Aquí sí hay, aquí sí hay Estado de Derecho. No es perfecto, pero muchísimo mejor que en algunas otras partes del mundo, incluyendo México, ¿no? Existe el Estado de Derecho, nadie está sobre la ley, ¿no? Nadie está por encima de la ley, ese es el Estado de Derecho. Aquí sí existe, o sea, obviamente actos de corrupción. Aquí mismo en Chicago, Illinois, tenemos un gobernador en la cárcel por actos corruptos. ¿Existe la corrupción en Estados Unidos? Sí, pero no tan tajante como ocurre en México. En México tenemos un presidente que se apropia de las instituciones en una verdadera... El poder absoluto que tenía Salinas me hace pensar en los reyes franceses, Luis XIV y etcétera. Un poder absoluto que tenía sobre las instituciones, sobre los tres poderes. Era un poder absoluto. Y con eso se manipulan nuestras instituciones para que puedan ser parte del neoliberalismo. Y no hay ningún tipo de bloqueo, no hay ningún tipo de enfrentamiento directo con lo que vendría siendo pues las compañías y etcétera. Se los entregan todo en bandeja de plata y estos son los resultados. Dime tú. Unos resultados de absoluta desigualdad en México, unos resultados de un México completamente en ruinas, donde los pobres son cada vez más pobres y los ricos son los más ricos del mundo. Antes de entrarle a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy también hace declaraciones reveladoras, que dice que lo de Pajaritos y lo de Fertinal no fueron las únicas compras chatarras en el gobierno de Peña Nieto. ¿Por qué no me ayuda, don David, a recordar lo que ayer escribió en Twitter precisamente Enrique Peña Nieto, para llevar ritmo y terminar mentando madres? Porque este güey sí se merece una mentada de madre. Échamelo, mi querido David. Ahí está el tweet que precisamente subió ayer Enrique Peña Nieto, luego de que se publicara por el Universal la presunta investigación por soborno que realizan las autoridades estadounidenses. Escribió Peña Nieto. Y es sobre la compra de Fertinal, sobornos para que compraran Fertinal a muy alto precio sin que verdaderamente valiera una chingada. Eran puros fierros. Rechazo categóricamente las falsas imputaciones en mi contra. Imagínense, hasta moviendo el pinche copete este cabrón. Publicadas esta mañana en distintos medios, entre esos sin censura, y atribuidas a un supuesto informante. No es la primera vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento alguno. Por supuesto, mienten. Ayúdenme, Joaquín Cir... Ah, no, eso no dijo, ¿verdad? Casi, fue un llamado. Bueno. Fue un llamado a sus amigos. Ahí le va lo que publica, sin embargo, MX. No solo Fertinal y Pajaritos. Enrique Peña Nieto compró otras plantas chatarra que Carlos Salinas de Gortari privatizó, revela Andrés Manuel López Obrador. Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el tema más conocido es el de la planta que se compró en Pajaritos, donde hay más elementos de que hubo irregularidades, por decirlo menos. Dijo a pregunta expresa y dio a conocer que también se adquirieron plantas en Lázaro Cárdenas y en Baja California Sur. Las privatizó Carlos Salinas de Gortari y las volvió a comprar para dejársela caer doblada, ahí sí que doblada, al pueblo de México. Por un lado, Salinas la vendió barata y por otro lado, el cabrón de Enrique Peña Nieto las compró caras. Aquí está, para desmenuzar la mañanera, la pregunta que le hacen al presidente Andrés Manuel López Obrador y la respuesta que da, reveladora, el presidente sobre esta chatarra. Yo pregunto, yo porque soy muy mal pensado, chingada madre, soy muy mal pinche pensado. El presidente Enrique Peña Nieto, el expresidente,
se le acabarían los caracteres, que no alcanzó a decir nada ayer y hoy se va a pronunciar por las acusaciones que ha hecho el abogado de Emilio Lozoya Austin. Que Emilio Lozoya está siendo perseguido injustamente porque él era un pobre pendejo que nada más seguía bueno, no dijo así, pobrecito. Nótese mi sarcasmo. Dijo que él seguía órdenes directas de Peña Nieto. Que nada se hacía sin que Peña Nieto lo ordenara. ¿De eso no se pronunció Peña Nieto? Bueno, si no se pronuncia por lo que dijo el abogado de Emilio Lozoya Austin, que por cierto no lo han encontrado y ya deberían de encontrarlo a la brevedad para que lo metan al bote. ¿Qué va a decir Peña Nieto de lo que hoy revela el presidente Andrés Manuel López Obrador? Ah, no. De eso no va a decir nada. Está muy entretenido, pues, donde anda el cabrón. Para que vea la calaña de este hijo de la chingada. Y no puede llamarse otra vez. Muchos, insisto, me critican por mis vulgaridades, por mi lenguaje florido. Este programa es solo para adultos, para empezar. Cuidado con los niños. Pero ¿cómo llamarle a un cabrón, a un hijo de su chingada madre como Peña Nieto, perdón? Y Ceci sufre cada vez que digo estas cosas porque se asusta. Pero que me entienda Ceci y que me entiendan todas las señoras. Y no porque Ceci sea una de ellas, sino las hermanitas de la vela perpetua que se dan golpes de pecho y que se asustan por mis majaderías. Díganme entonces cómo llamarle a este cabrón que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador nos revela. Compró chatarra. Una de dos. O Peña Nieto sí fue muy pendejo, o sí es muy pendejo para comprar chatarra a muy alto costo, o es un pinche corruptazo que compró chatarra a muy alto costo para llevarse su tajada. Así lo preguntó la colega en la mañanera y así le respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Buenos días. Le quisiera preguntar sobre los siguientes temas. Primero, preguntarle cuántas plantas chatarra compró el gobierno de Peña Nieto, porque ahora sabemos que es una distinta a la que por la que inicialmente se estaba persiguiendo a Emilio Lozoya, si su gobierno tiene conocimiento de más negocios turbios de esta dimensión en el sector energético. La segunda sería preguntarle, ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial comentó que estaba sorprendido porque el mismo día que firmaron el acuerdo para que la IP invierta 32 mil millones de dólares, la CENER anunció la cancelación de las rondas petroleras para el mes de octubre. Y saber las razones y qué opina de esta preocupación del sector privado. Y tercero, preguntarle su opinión sobre esta reforma electoral que se está discutiendo en el Congreso. Se está planteando la desaparición de los órganos electorales en los estados, la reducción del presupuesto a partidos y también al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué piensa usted de estos proyectos y cree que es necesario que quienes integran hoy el INE se tienen que ir de manera anticipada y si efectivamente es necesario recortar las estructuras para bajar el costo de la democracia en el país? Sí, bueno, acerca de lo primero, el tema más conocido es el de la planta que se compró en Pajarito. Es el tema más investigado, donde hay más elementos de que hubieron irregularidades, por decir lo menos, o por decirlo amablemente. Pero también se adquirieron plantas en Lázaro Cárdenas, incluso reservas de materia prima en Baja California Sur, roca fosfórica, estamos hablando de miles de hectáreas que se adquirieron, porque es otra forma de hacer el fertilizante, es otra materia prima,
así como el gas y el amoníaco para la urea, son procesos distintos. Y pues las plantas que quedaron abandonadas desde hace cerca de 20 años, como la de Camargo, que también era para producir fertilizantes. Recordemos que el Estado tenía una empresa que se conocía como Fertimex y producía pues todo el fertilizante. Se llegó a ser autosuficiente en producción de fertilizantes. Y con la privatización que inicia Carlos Salinas, se desmantela Fertimex, como otras empresas, como los bancos, todo lo que ya sabemos que sucedió. Y posteriormente, esto ya en el gobierno pasado, se toma la decisión de adquirir plantas que se habían privatizado desde la época de Salinas. Esa planta de Pajaritos tiene su historia. No se entregó al señor Ancira, sino a otra empresa. Y esa empresa le vendió al señor Ancira, y el señor Ancira consideró que no era negocio poner a producir la planta, y se abandonó. Y luego surgió la idea de adquirirlas. Pero sí es un complejo, son muchas plantas, todas se están revisando. Donde hay elementos, porque incluso hay una investigación del Poder Legislativo, la Contraloría Mayor de Hacienda tiene auditorías, es en esta planta de Pajaritos. Es lo que tenemos de información. Bueno, eso es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, más claro ni el agua. En el sexenio de Peña Nieto se compró chatarra que se había ya privatizado en tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Entre priistas TV y entre panistas también, porque para todos tengo el día de hoy, Pero para cerrar este segmento y darle la oportunidad también a Toño y a Rafa, allá a las afueras de Palacio Nacional, que me den su opinión, quiero informarle que implican en el tema de Fertinal, esta chatarra que se compró en muchos millones de dólares cuando no valía ni el 10%, implican a Ricardo Salinas Pliego en transacción de Fertinal. Se constituyó en Banco Azteca, institución de Salinas, el fideicomiso para pagar a los acreedores de Fertinal en su concurso mercantil en 2007. Ricardo Salinas Pliego sí tuvo participación en la transacción de la compra-venta de Fertinal a Petróleos Mexicanos Pemex. Él siempre ha negado estar implicado, señala El Norte, que destaca que en septiembre de 2010, el accionista mayoritario de Grupo Fertinal, Fabio Covarrubias, reconoció que el empresario participó en el rescate de su compañía. En una llamada que tuvo con inversionistas a quienes quería convencer de comprar una emisión de deuda por $200 millones que no se concretó, les dijo: no puedo decir que él, Salinas, es accionista, pero sí puedo decirles que él arregló la empresa. Él está involucrado. De manera pública, Salinas Pliego se ha desmarcado de tener una relación con NPK Holding AB, que junto con miembros de la familia Covarrubias fue una de las entidades que en enero de 2016 vendieron Fertinal a Pemex a cambio de $209 millones por las acciones y de hacerse cargo de deudas por $425.8 millones. O sea, que entre deuda y lanita
fueron 634, casi 635 millones de dólares. No obstante, el fideicomiso para cubrir el pago a los acreedores de Fertinal en su concurso mercantil en 2007 fue constituido en Banco Azteca, institución de Salinas. El periódico El Norte destaca que la deuda que Pemex aceptó pagar era igualmente con Azteca. El mencionado rotativo trae en cuenta datos que dio a conocer la revista Proceso en marzo en cuanto a que el registro de NPK lo realizó un ciudadano sueco dedicado a poner entidades de papel a su nombre. En diciembre de 2015, 2 abogados mexicanos que trabajaron para empresas de Salinas Pliego fueron nombrados como sus apoderados. Suecia es la sede de NPK Holdings AB, que es resultado de la fusión de NPK Chemical Ventures BVA y Distressed Assets Funds BVA. 2 entidades domiciliadas en Bélgica que hace 10 años operaron el rescate de Fertinal. Pues creo que es urgente que también el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronuncie sobre la presunta relación de su amigo Ricardo Salinas Pliego, y además porque forma parte de ese grupo empresarial asesor del presidente que tanto hemos criticado. Y por lo que estoy diciendo aquí, por lo que hoy admite el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las compras de chatarra de Peña Nieto, por las privatizaciones de Carlos Salinas de Gortari, por el archivo que tiene en su poder Rafa Herrera, al que no le han concedido la palabra en la mañanera, pero que estamos esperando poner en la mesa del debate nacional el tema de la auditoría 2015 en torno a las corruptelas de Vicente Fox, y que hoy sabemos desapareció el expediente en tiempos de Felipe Calderón. Mire, déjeme sacar cuentas. Mencionamos que desaparece un expediente con Calderón, un expediente de las corruptelas de Fox, también del partido. Estamos hablando de privatizaciones de Salinas, compra chatarra con Peña Nieto. Urge la consulta popular para investigar y enjuiciar a los expresidentes. Y no porque el pueblo definitivamente vaya a mandar a la cárcel a los expresidentes, sino que sirva de presión para que se indague hasta las últimas consecuencias. Y lo digo con mucho respeto. El presidente Andrés Manuel López Obrador le sigue apostando, ayer lo dijo, a no empantanarnos. Él dice: estoy de acuerdo en la consulta popular, pero no estoy de acuerdo necesariamente en el juicio a los expresidentes, porque nos atoramos, nos empantanamos. Señor presidente, con este mierdero que usted está ayudando a revelar, a exhibir, ¿cómo no pensar en justicia? ¿Cómo pedirle a la gente que perdón sí y olvido no? Con mucho respeto, señor presidente, creo que ahí sí usted se equivoca, y se equivoca feo. ¿Por qué? Porque usted mismo nos está diciendo el nivel del mierdero que ocurrió en los pasados sexenios. A menos que nos esté picando la cresta para que las cosas sucedan. Yo les digo a los ciudadanos de a pie, a los mexicanos conscientes: ¿quieren consulta popular para enjuiciar a los expresidentes? ¿O lo dejamos en lo que dice el presidente, para tampoco hacernos pendejos, para no perder tiempo? Lo dejamos en que el presidente dice perdón sí, olvido no. Porque si tenemos al presidente diciendo yo no estoy de acuerdo en empantanarnos, pues entonces ¿para qué chingados hacemos la consulta popular? Por eso le digo, estamos dispuestos los ciudadanos a presionar desde una trinchera crítica y constructiva al gobierno de la Cuarta Transformación para que se vaya hasta las últimas consecuencias contra estos personajes,
o de una vez le paramos a nuestro pedo aquí, ya. No perdemos tiempo, no perdemos cobertura, no perdemos tampoco tinta, ni esfuerzos en redes sociales, ni en nada que se le parezca. No sé si quede claro mi punto, pero ahí te la dejo votando. No, sí, suscribo definitivamente. Es absolutamente necesario, Vicente, Rafa y público consentidor, que podamos tener esa certeza jurídica de la que hemos estado hablando durante tanto tiempo. Lo desafortunado de esto es todas esas estratagemas con las que cuentan los poderosos. Verdaderamente se necesita una evolución en nuestros sistemas, en nuestras instituciones. Creo yo ahí sí le doy el voto de confianza, si lo quieres ver así, Vicente, o tal vez el beneficio de la duda a López Obrador, en el caso de que está reformando verdaderamente las instituciones corruptas desde la médula, ¿no? Entonces, es necesario, sí, también que tengamos ya esa justicia que podamos obtener con los juicios a los expresidentes. Pero estas estratagemas legales del neoliberalismo que tenemos de hace 30 años es precisamente eso. Ninguno de los delitos relacionados a la corrupción son delitos graves. Entonces, nos estamos enfrentando a una pared jurídica. Ahí, definitivamente. Pero algo hay que hacer. Algo tiene que hacerse. Yo quisiera, por lo menos, Toño, que si no van a terminar... Fíjate que lo estaba pensando. Ayer que hablabas, tú que sabes más de derecho porque lo estás estudiando, decía yo, bueno, si prescribieron algunas de las cosas, que por lo menos a través de la extinción de dominio, algo. O sea, por lo menos, si se le comprueban las corruptelas a Fox, que le quiten el pinche rancho o qué sé yo. No, entonces el pueblo va a decir, bueno, no terminó en la cárcel, pero se hizo justicia. Se le regresa al pueblo lo robado, ¿no? Para eso se creó un instituto. A eso voy. De alguna u otra manera se tiene... Y no me digan que peco de falto de paciencia. No. El presidente lo está diciendo. El presidente hace unas semanas dijo, se comprometió, creo que le preguntó Juncal Solano del Charro Político sobre este tema, y dijo, si no hacen las reformas necesarias los legisladores, la consulta va porque va. Bueno, ¿cuánto tiempo vamos a esperar a estos cabrones de los legisladores también? Y si no se hacen las reformas, pues yo creo que ya es tiempo. Por eso a Rafa se le están quemando las habas para preguntarle, presidente, pues ya ha pasado suficiente tiempo, ¿como para cuándo? No, y es que, a ver, Vicente, así como hay abogados constitucionalistas de lo más corruptos y de lo más oscuros, de lo más negativos, malvados, también los hay los buenos, ¿no? Los buenos que podrían en todo caso empezar a pensar en el Código Penal Federal, ¿no? Ahí se tipifica lo que es la traición a la patria en el artículo 123, en su acepción, si no me equivoco, aquí la tengo, 12ª, ¿no? Trate de enajenar o grabar el territorio nacional o contribuya a su desmembración. Bueno, pues ahí está muy claro. No me digas tú que no enajenó o grabó el territorio nacional o contribuyó a su desmembración Enrique Peña Nieto. O sea, ahí sí podría ser juzgado y sería en tiempo y forma de cuando fue presidente y sí podría enfrentar a las consecuencias. Y digo, en respuesta, por ejemplo, a Juan Vega, que me dice, entiendan, le corresponde al fiscal meter a la cárcel con pruebas a los expresidentes, no al presidente. Yo estoy de acuerdo, entonces no nos hagamos pendejos con esto de la consulta popular y dejémonos de cosas. Así no pierde tiempo ni pierde capital el presidente y no perdemos el tiempo, pues desde un principio lo vengo diciendo. O sea, ahora me dicen, no le exijas al presidente, exígele al fiscal. Pues sí, pero también el fiscal tiene deudas. Fíjense, en tan pocos meses ya tiene deudas Alejandro Gertz Manero. ¿A qué me refiero? Se le peló el gober precioso y no encuentran a Emilio Lozoya Austin. No han logrado traer a México a César Duarte y no han logrado la extradición de la señora esta, la esposa del exgobernador corrupto de Veracruz, confeso, Javier Duarte, Karime Macías. O sea, ¿realmente estamos conscientes? ¿Nos esperamos al fiscal? Pues nos vamos a sentar
No, es que es lo que no podemos permitirnos los mexicanos, salvo que tú pienses otra cosa, Toño, Sí, ¿no? a esperar a que la autoridad Ahora, haga lo que le corresponde, porque históricamente nos han quedado a deber. Y que esperemos de brazos cruzados a que el presidente se despedace, políticamente hablando, entre lo de la revocación de mandato, que creo que es importante, entre quitar el fuero, que creo que es importante, entre la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Miren, para aquellos que dicen que soy poco paciente, yo nada más dejo esto. ¿En serio? Si hoy se hace la consulta popular, ¿se le va a preguntar al pueblo qué piensa de la Guardia Nacional? Porque cuando le concedió la entrevista a Carmen Aristegui, fueron 3 preguntas que propuso el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí o no a la Guardia Nacional? ¿Sí o no al grupo empresarial asesor? ¿Sí o no al enjuiciamiento a los expresidentes? Me dicen a mí que soy muy impaciente, que no tengo paciencia. Señores, la Guardia Nacional se está desplegando y todavía no hay consulta popular que prometió el presidente. También, seamos justos a la historia y no digamos tonterías. no, y a ver, también señalar esto. ¿Tú crees que este tema se está discutiendo, se está debatiendo, se está analizando en las pantallas de TV Azteca, de Azteca Noticias? Pues no. ¿No? Pues insisto, ni modo que va a salir Javier Alatorre. Esta noche en Hechos, Ricardo Salinas Pliego, el que firma mi cheque, se la dejó caer doblada al pueblo de México. Pues O no, sea, cabrón. participando sí en efecto como con Banco Azteca. Mira, un concurso mercantil es, grosso modo, una subasta de una empresa que está en bancarrota, ¿no? Y hay muchos involucrados en un concurso mercantil, ¿no? Eso tiene que quedar muy, muy claro. Ahí lo está dando a conocer SDP Noticias en eso, ¿no? O sea, fue parte de la compra, fue parte de la compra Grupo Salinas, pero estuvo involucrado con Banco Azteca en este rescate de Fertinal, ¿no? O sea, y es algo que no lo va a tener usted en esas pantallas, en las pantallas de Azteca Noticias, cuando se trate de algún personaje de Televisa tampoco. Créanos, por favor, en esto, lo único que buscamos es certeza jurídica para los mexicanos, buscamos justicia, buscamos llevar a la verdad con justicia, ¿no? Esa es la realidad. Y por eso es que tenemos que exigir cuentas claras. Entendemos perfectamente la separación de poderes, entendemos que el presidente no puede intervenir ahí, pero híjole, verdaderamente hace falta que como cabeza de gobierno también participe en todo esto, ¿no? No interviniendo, sino exigiendo, dándonos a conocer datos como lo ha venido dando a conocer. A ver, Rafa,